Para la OI este es un acontecimiento especial, es el 5º día de GeoGebra, el primero se hizo coincidiendo con un CIBEM en Uruguay y yo no quiero dejar de pasar esta ocasión para, desde la propia OI de Ciberciencia, desde nuestro secretario general, rendir un homenaje especial, muy especial, a la persona que nos viene acompañando a todo esto. Agustín, te pido que vengas para acá, por favor. Y pido un aplauso de todos para Agustín. Desde que le conozco, que son hace 6, 7, 8 años más o menos, le han pedido de todo, nunca ha sido capaz de decir que no, a todo ha dicho que sí, ha hecho que la OI y GeoGebra estén unidos. Markus está aquí, una gestión que él y Tomás nos han ayudado, pero también consiguió que Markus estuviera en nuestra sede Ibertic en Argentina, donde también tuvo una actuación especial, que en el primer día de GeoGebra que se hizo en Montevideo, en Uruguay, no pudo estar presente, pero sí mandó un vídeo. Es decir, todo esto se lo debemos al único iberoamericano en general y europeo que es embajador, que es Agustín. Embajador iberoamericano está Fabián también ahí. Y Fabián, bueno, ya son dos los embajadores, me alegro. También quiero anunciar que este día GeoGebra, igual que la OI lanzó hace muchos años, en 1984, la Olimpiada Iberoamericana de Matemática, y al principio nos costaba trabajo conseguir sedes. La primera fue en Colombia, luego precisamente Uruguay, etcétera, y durante 22 años la OI la fue acompañando, y yo recuerdo que en ciertas ocasiones había pelea entre distintos lugares para ser sede. También es para mí un placer muy grande anunciar que el 6º día GeoGebra lo vamos a realizar en mayo del año que viene en Ecuador con la UNAE. De esta forma ya le seguimos dando continuidad y abrimos para todos aquellos países que estén interesados, a ser posible que no repitan, que nos manden propuestas para ya el 7º día iberoamericano en el 2019. No quiero entretener más, reiterar mi agradecimiento a Agustín, reiterar mi agradecimiento a la FISEN, a la Federación Española de Profesores de Matemática y a la Sociedad Madrileña de Emma Castelnuovo de Profesores. El trabajo que están haciendo de organización es descomunal y para la OI es un enorme placer estar acompañándoos. Muchas gracias. Bueno, a continuación, Tomás Recio, que también evidentemente es responsable y culpable de que Markus esté aquí y de muchas cosas que hacemos de GeoGebra en los institutos de GeoGebra y en las sociedades, será quien presente a Markus. Muchas gracias, Agustín, por esta presentación, por el honor de ser una vez más la persona que introduzca a Markus ante una audiencia de profesores interesados en GeoGebra e interesados un poco en este programa revolucionario. Recuerdo, si no me equivoco, que en las JAEM, las Jornadas de Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas de 2009, que tuvo lugar en Gerona, ya hice yo una presentación similar. Creo que fue la primera vez que Markus se dirigía al público español de una manera así amplia, y me cupo el honor de hacer una pequeñísima presentación. Creo que todo el mundo que está aquí es consciente de lo que es GeoGebra, pero quiero simplemente remarcar, porque soy una persona ya un poquito mayor, remarcar un par de cosas. A finales de los 80, principios de los 90, ya existían programas de cálculo simbólico, de álgebra computacional y programas de geometría dinámica. Y había incluso una compañía, recordáis la Texas 92, que intentaba poner en un mismo instrumento los dos programas, Derive y Cabri. La idea de un joven, porque GeoGebra es el resultado de su tesis de maestría, la idea de un joven que en el año 2002 junta en un mismo programa estas dos particularidades, es una idea que ha cambiado sustancialmente
la forma en la que nosotros contemplamos el uso de tecnología en matemáticas. Y tengo que decir que es una idea no solamente revolucionaria, sino también extraordinariamente generosa, porque además de que el programa en sí tiene peculiaridades que lo hacen único, es también único la forma de poder acceder a él. Y eso ha hecho también un cambio fundamental, un cambio radical. GeoGebra es un programa libre, es un programa que está disponible para todos, que tiene una comunidad de usuarios extraordinariamente amplia. Quiero recordar que en España somos casi una docena de institutos GeoGebra y hay cerca de 1 millón de recursos en la web para poder ser compartidos. De todo esto, tengo que decir que la persona que está detrás es Markus GeoGebra, Markus Hohenwarter, profesor de didáctica de las matemáticas de la Universidad Johannes Kepler de Linz, un joven profesor que ha creado este mundo y lo ha cambiado y que tiene una particular relación, como decía Juan Carlos Toscano hace un momento, con la comunidad iberoamericana. Yo le conozco desde el año 2007 aproximadamente, si no recuerdo mal, y ha estado en España en numerosas ocasiones. Ha estado en Córdoba, ha estado en Gerona, ha estado en Cantabria, ha estado en Salamanca. De manera que tenemos que agradecerle que de toda su amplísima agenda nos favorezca de alguna manera y venga aquí a explicarnos, en este caso particular, la trayectoria de GeoGebra desde los ordenadores de mesa hasta los teléfonos móviles. Markus, cuando quieras. Solo una cosa más. Yo no sé más que 4 cosas de inglés. Me atrevo, porque me lo piden, a hacer de traductor. Disculpar y corregir si me equivoco en algo. Thank you, Tomás. There's one thing I need to do, which I learned today. Sí. Okay, thank you. Thank you. Now I have my picture. Yeah, first of all, thank you very much for inviting me to come here. It's a big honor being able to speak in front of so many friends of GeoGebra. Sí, gracias para mí es un gran honor estar aquí y hablar delante de tantos amigos de GeoGebra. So I will not tell you what GeoGebra is. No va a decirnos lo que es GeoGebra. Because I assume that everybody in this room has seen it at some point. What I want to tell you is some of the new things that we are going to bring out this summer. Supone que todos los que estamos aquí conocemos ya GeoGebra, de manera que no nos va a hablar de GeoGebra, sino de las cosas nuevas que va a hacer con GeoGebra. I have started GeoGebra a very long time ago. That was 15 years ago as a master's student back home in Austria. Sí, empezó GeoGebra hace 15 años como estudiante de maestría en Austria. And for many years the software looked basically like this, like you see it here. Durante muchos años el software tenía este aspecto. So as Thomas, I think, as far as I understood, he already said that. So this idea of having geometry and algebra next to each other. Eso es. La idea era poner geometría y álgebra uno al lado del otro. And what happened was interesting, that many teachers like you, they picked it up, they started to use it, and they wanted more. La idea es que muchos profesores como nosotros pues empezaron a usarlo y decidieron que querían más. So we added other modules, other representations into the software. Así que añadieron otras representaciones en el software. First, I think the first one was the spreadsheet. La primera fue la hoja de cálculo. And then later it was the computer algebra view. Después el punto de vista del álgebra computacional, la pantalla de álgebra computacional. And finally the 3D graphics view. Y después el punto de vista gráfico 3D.
So what we have today is, if we look back here, we started out with the desktop application for Windows and Mac. Empezamos con una aplicación de ordenadores de mesa para Windows y Mac. And what we have today, which I guess that many of you know, but maybe not everybody, is that we also have GeoGebra running in a web browser without any installation. La mayoría de vosotros posiblemente lo sabe, pero hoy día podemos también actuar con la Internet, a través de Internet, con un navegador. So let's do that, for example, if I go on the web page. Puede ir a una página web un estudiante. Elegir entre todos estos idiomas. Where is Spanish? With an S. Okay, good. Okay, so, and if you click on, for example, this one, Si hago clic en la calculadora gráfica, then you get GeoGebra running inside a web browser. I think this was... Haciendo esto conseguimos que GeoGebra funcione en el navegador. I think this was an important improvement because now you don't necessarily need to install the software on your computer first. You can also just open it in a web browser if you are somewhere where there is no GeoGebra on the computer. De tal manera que ahora mismo no hace falta descargar el programa en el ordenador, sino que podemos usarlo en cualquier sitio, aunque no esté instalado GeoGebra, simplemente abriendo un navegador. Of course, we know that there are many places where there's a problem with internet. Actually, that's also the case in many Austrian schools where you cannot trust the internet in your school. So you want an offline version too. Pero de todas formas, él sabe que hay muchos sitios, incluyendo Austria, en escuelas, donde internet no es fiable, con lo cual es necesario buscar otra solución. So that's the first new thing that I want to tell you about today. When you now go on the GeoGebra web page and you go to download, where is this here? And when you download this app here, this Calculadoras Matemáticas, then this is an offline version of the online app that we just saw. Dice que para evitar este problema de la conexión a Internet, cuando vamos ahora a la página web y descargamos, por ejemplo, calculadoras matemáticas, se descarga una versión offline de la aplicación que está en Internet. So I have it open here. Unfortunately, it's still in the wrong language, but I think that's okay for now. So you see that this user interface, it's very similar to the old desktop application that we had for many, many years. It's very, very similar. La visión, la pantalla es muy parecida a la que teníamos desde hace muchos años. So maybe let's try out some of the new things that you can do in there. One thing that we have changed in comparison to the desktop application, what's new in this new web version is the equation editor. Una de las cosas que se han cambiado es la entrada de ecuaciones. So when you type now a fraction like 3/4, Cuando metemos una fracción como 3/4, then GeoGebra will display it in a nice format. Because previously it was just a linear form in a text row, but now it's like 1 over the other, so 3/4. ahora mismo la forma de ver el resultado es uno encima de otro, no en línea. You will also notice that there are some automatic things going on. So for example, we now here see the decimal form of this. It automatically did that. I did not do anything. Hay muchas cosas que son automáticamente detectadas, que no hay que hacer absolutamente nada. And also now, so when I make changes to these things, I don't need to press enter, so we have this automatic evaluation. Si no hace falta darle al enter, sino que automáticamente se hace ya el cambio de resultado. That also works with equations. So for example, if I would type in here x plus 2, so I can change this on the fly. I don't need to press enter while I'm doing that now. Funciona también con ecuaciones, simplemente cambiando los datos, cambia automáticamente sin tener que introducir enter, sin tener que darle ninguna instrucción, los va cambiando automáticamente.
So you see now I switched to the offline version. So the offline version here is doing exactly the same. La versión offline está haciendo exactamente lo mismo ahora. So let me explain a little bit what this new offline version really is. Essentially, it is just the online app that we have packaged so you can install it on your computer. Sí, lo que han hecho con la versión offline, la versión, digamos, fuera de conexión, es hacer un paquete con la aplicación online y dejarlo al ordenador. And this has allowed us to use the same nice equation editor and these nice new additions very quickly and add them to the desktop application. Y esto permite que tengamos la misma forma de representar las ecuaciones, etc. Good. Okay, so where can you find them? If you want to directly use these apps, yeah, another thing that I should mention. So until now, we basically had one GeoGebra app, one GeoGebra application for everything. Otra cosa diferente que quiere contar es que hasta ahora había simplemente una única aplicación GeoGebra. And let me go back to the website. Vamos a volver a la página web. So here on the website, you can see now that we have started to unbundle the apps. Unbundle means to split it up, to split GeoGebra app up into different apps. Sí. Entonces, aquí vemos que la aplicación GeoGebra ha sido, digamos, partida o distribuida en distintas aplicaciones. No es una única. So it's still the same app, but what we are doing, we just make it easier for people who only want to do geometry or who only want to do spreadsheet to get there. Sí, esencialmente es la misma aplicación, pero lo que intentan es facilitar a la gente que quiere solamente trabajar con geometría o solamente con hoja de cálculo, el no tener que bajar todo. Of course, inside of GeoGebra, you can still switch to something else. So for example, here I'm in a graphing calculator. Estamos en la calculadora gráfica. And I can go into the menu, and in the menu I can switch to, for example, geometry. Y, por ejemplo, en el menú me cambio al punto de vista de geométrico. What is really changing is that we are starting to think a little bit differently about GeoGebra, that it's not just everything into one, but that you really get these different apps if you want Sí, to. están empezando a pensar de manera diferente, de manera que GeoGebra no es una única cosa, sino una colección de módulos. And the reason for this was also user feedback, so feedback from you, from teachers and students, because they told us that some of them who just want to do function plotting, they don't need the toolbar. Ya. Y la idea surge de la integración con los usuarios, con los profesores, que les dijeron que para hacer una cosa única no necesitaban toda la aplicación. Yeah, so if I only want to do x squared minus 3, then I will not use any of these Si tools. quiero trabajar con resolver la ecuación x cuadrado igual a 3, no necesito todas las aplicaciones geométricas. So essentially what I'm trying to say is that by adding all these features into GeoGebra with the new views and spreadsheet and 3D and everything, GeoGebra has become more complicated simply because we have added more buttons. Al añadir tantas cosas, GeoGebra se hizo más complicada, tiene muchos más botones And long menus. y unos menús muy largos. Yes. We did it for you, and it was with good intentions, but it has this side effect that some people who don't know GeoGebra yet and who see it for the first time, they say, it's too complicated for me. Ya. Lo hicieron con la mejor intención, pero el resultado es que la gente que conoce poco GeoGebra y lo ve la primera vez, dice, esto es complicadísimo. And that was the reason why we started to think about really having different apps. Y esa es la razón por la cual empezaron a pensar en tener, digamos, aplicaciones distintas, módulos distintos. And for the phones, I don't know, who of you has already tried out one of the GeoGebra phone apps? Please raise your Pregunta, hands. ¿quién aquí ha usado alguna aplicación del teléfono, del smartphone? Not many. Con GeoGebra. Some, okay, some. Yeah, some of you have tried that out. And I've seen, I know that many of you are from Latin America and of course from here. And I've seen just the download numbers from Latin America are very impressive. So most of our phone users
must be you. Dice que hay muchísimos, que los usuarios de la aplicación por el teléfono, muchos de ellos deben ser iberoamericanos y deben estar aquí, porque los números son impresionantes. So the Spanish and Portuguese speaking community seems to really love the phone app. Parece que las comunidades española y portuguesa realmente aman los teléfonos. So for those of you who have not seen the phone app, I will now try to open it here on my phone. Yeah, good. I can do that. 1 second. I just need to. Va a mostrar una de las aplicaciones con el teléfono. This is an Android phone that I have connected here, so you can see. Es un teléfono Android que ha conectado aquí. Oops, that was not a good idea. Okay, that's okay. Don't touch it. Good. So when I open the geometry app. Abre la aplicación de geometría. So maybe just to explain. So there are 3 apps at the moment for Android. There is a graphing calculator, a geometry, and a 3D graphing calculator. Ahora mismo hay 3 apps que funcionan en Android: el geométrico, el 3D y la calculadora. And what we have done with the phone app is really we have taken the desktop interface with the toolbar and really tried to put it on the phone. Y lo que intentaron es coger la aplicación que había para ordenadores de mesa e intentar ponerla en los teléfonos. The problem here is, as you can see while I'm playing around, that there's just not a lot of space on such a phone for all these tools. Dice que el problema es que, como estamos viendo, que no hay mucho sitio para muchos de estos menús. So you need to do scrolling and all kinds of strange things that are not very natural. Se tienen que hacer muchas cosas que no son muy naturales para poder dibujar. So, and that was the moment, so until that time, we were just thinking, okay, let's take GeoGebra from the desktop and let's somehow bring it on here. If it's too long, we do scrolling. And we basically kept the same user interface. Sí. La idea era, hasta este momento, la de coger la aplicación de GeoGebra en el ordenador, pasarla directamente al teléfono y, en fin, intentar arreglarse con las dificultades que presentaba. Yeah, and that was last year. Esto fue el año pasado. And I somehow, I'm now also, I'm 41 now, so I got into a midlife crisis. And dice que ahora él tiene 41 años y que pasó por la crisis de los 40. Maybe it's because of this, I'm not sure, probably it is, that we decided let's just start from scratch. Let's just do it again. A partir de esa crisis decidieron que iban a empezar otra vez desde cero. So I was really unhappy with the phone, with the user interface of the phone apps. Porque no les gustaba nada la interfaz de usuario de los teléfonos. And then we thought in the team, how would we create GeoGebra if we would create it today on a phone? Y se plantearon cómo crearíamos GeoGebra si empezáramos ahora desde cero para crearla para un teléfono inteligente. We kind of tried to forget about all this past with the desktop application. Olvidándonos de las cosas del pasado. And yeah, today is one of the first times where I'm going to show you what we have done. Y esta es una de las primeras veces que va a mostrar al público lo que han hecho. Because what we have done is that we are going to change the user interface quite significantly. Porque lo que va a mostrarnos es un cambio muy significativo de la interfaz de usuario. But before I do that, I'd like to mention one other thing. Pero antes de mostrarnos eso, va a decirnos otra cosa. And that is this question, does it even make sense to really have different apps? La cuestión que se plantea es, ¿realmente merece la pena tener diferentes aplicaciones, diferentes apps? Because the idea of GeoGebra was to bring all things together, different representations in one software. Porque la idea de GeoGebra era representar cosas distintas en un mismo software. So now breaking this up into different apps would kind of be the opposite of what we wanted to do with GeoGebra. Y justamente lo que intentan hacer ahora, que es partir en distintas aplicaciones, lo que hace GeoGebra parece que va en la dirección contraria.
but it's actually not. pero realmente no es así. Because the difference is really, we still want all the power inside each one of the apps, but we want to change the perspective, how you look at that power. La idea es conservar toda la potencia dentro de cada aplicación y cambiar la perspectiva. And there's also very strong empirical evidence. So we just said, okay, we don't really know if people will like it. Maybe they will prefer the big app instead of the smaller ones. Ya, no saben todavía si esto va a tener una acogida buena por el público, si el público preferirá tener una aplicación única en vez de varias distintas. So we just put out the graphing calculator app for Android. That Así que han dado salida a la calculadora gráfica. And that was in 2015. En 2015. So what is this graph, this picture that you're seeing here? This picture shows the daily installs of the GeoGebra apps, of all of the GeoGebra apps in the Google Play Store on Android. Esta gráfica muestra la instalación diaria de aplicaciones GeoGebra. So you see on the left, so they all added on top of each other, like stacked. Están una encima de otra. Yeah. And on the left you see this red area. On the left, in 2013, we released the tablet app, the GeoGebra tablet app. Sí. A la izquierda, antes de 2013, son las bajadas de GeoGebra a los ordenadores de sobremesa. Yeah, and you see that in the summer it always goes down. In the beginning of the school year it goes up. Cuando empiezan los colegios va para arriba, cuando en el verano baja un poco. When there is a new release, there are more downloads. Cuando hay una nueva versión, se dispara. And here in the end of 2015, the end of 2015, we released the graphing calculator. Al final del año 2015 se distribuyó la calculadora gráfica. And this is this light blue area down here. ¿Qué es eso que está de color así azul claro? So I was very surprised when I saw that. Of course, part of the reason is the tablet app could not be used on phones, and now we also had phone users. Sí. So, naturalmente, él estaba muy sorprendido por el éxito. Naturalmente tiene que ver con el número de usuarios de teléfonos. But also on tablets, people really seem to prefer to install the simpler graphing calculator over the more powerful GeoGebra full app. Yes, pero también en las tablets parece que la gente prefiere descargar aplicaciones más sencillas, concretas de GeoGebra que la versión completa. And I was also very surprised that even the reviews on Google Play Store, so you can get reviews like star ratings and people can give reviews, even the reviews were much better for the graphing calculator, even though it had very limited functionality in the beginning. Y los comentarios, los reviews, eran mucho más positivos para la calculadora gráfica que a pesar de que era una cosa mucho más reducida. So what I've learned from this is that it seems to be better to have a simple app that works really well rather than a huge app that has some little problems. De ahí lo que aprendieron es que era mejor tener una aplicación sencilla que funciona muy bien que una aplicación muy grande, tremenda, mucho más complicada. And also what you can see in this graph is these little dots here at the bottom. These are the releases. So you've seen that we have become much more active in terms of updating our apps. Sí. Lo que vemos debajo, esos puntos, son nuevas versiones y como se puede apreciar, hay muchas más versiones, hay mucha más actividad produciendo nuevas versiones de GeoGebra que antes. So now, and this has taken us several years, but now we are in the situation where at GeoGebra we have one mathematical engine that we can use everywhere, on a desktop, on a tablet, and on a phone. Ahora lo que tenemos en GeoGebra, por tanto, es una especie de motor matemático que podemos usar en cualquier sitio, tabletas, ordenadores personales, portátiles, teléfonos. And we also have automatic ways to update
all of the platforms. So we just push a button and then we can create a new app for Android, for iPhone, for Windows, for Mac, and so on. Y además tenemos una forma automática de actualizar todos los, tanto en teléfono como en ordenador de sobremesa, automáticamente se actualiza. So why is this important for you? It's important because this means that all of the constructions that you as a community have created in the desktop version, you can use the same files on all of the platforms, including phones. Ya, lo que está diciendo que cuál es la ventaja de esto para nosotros es que las construcciones que estaban hechas, por ejemplo, para ordenadores personales, van a funcionar, seguir funcionando en teléfonos, etcétera. Okay, so and now I'm going to show you the new user interface. Ahora nos va a mostrar un poco el ejemplo que nos había prometido. I will start with the phone because I know that you like the phone app. So this is the current interface. Esto que tenemos a la izquierda es la versión actual, It's la the que old, hay ahora yeah, mismo. where you see that you have the toolbar at the top and I need to do this. Que tiene uno que mover todas las aplicaciones, etcétera, todos los menús, y ahora va a enseñarnos la nueva. This is the new interface. Esta es la nueva, la interfaz nueva. In the new interface, we have decided that probably you don't really need the geometric tools and the algebra view at the same time. La primera decisión es que piensa que no hace falta tener las dos vistas simultáneamente, la geométrica y la algebraica. So I'm now in the algebra view, I type in my function. Escriben en la vista algebraica, escribe una función. And if I want to do something with geometric tools, I just switch here to geometry tools. So I can switch here No sé between. cómo lo ha hecho, pero dice, si necesitamos ir a la versión geométrica, simplemente hago aquí un cambio y me encuentro con las herramientas geométricas. And I can use tools on that, and then I can go back and have a look at what that has done. Yeah. So that's the basic idea, very simple. Excuse me, Markus, how you switch from one to the other? How you switch? How do you? How did I go back and forth? Yes. By tapping on these icons. Ah, okay, I see it now. Sí, para pasar de uno a otro, veis en la banda azul, mueve con el dedo y aparece, pasa de la calculadora gráfica a la visión geométrica, etc. Yeah, so let's do it also on the desktop here in the web application. So this time what we have really tried hard is that we don't create different versions on different platforms. No quieren crear diferentes versiones para plataformas diferentes. So we have secretly been working in the background to create all of our apps on all platforms with this new user interface. Quieren crear con la misma interfaz todas las plataformas. So I can do the same thing here. Ahora está en la versión de, me imagino, del portátil. And switch back and forth and use the tools. Y cambia exactamente igual de una herramienta a la otra. Go back, yeah. So in this way, what we have managed to do is just simplify the first impression. And we all know that the first impression is very important if you want someone to fall in love with you. Así que lo que han hecho es simplificar la primera impresión, y la primera impresión es muy importante si quieres que alguien se enamore de ti. But you don't need to worry, all of the power is still there. It's still the same GeoGebra, it's still the same mathematical Pero background. el GeoGebra es el mismo, toda la potencia de GeoGebra está, aunque la visión sea simplificada, está detrás. We just bought a new dress, essentially. Así que es simplemente un vestido nuevo. It's also very easy to get rid of this view on the side. Puede uno dejar esa columna lateral. And we have even included a full screen Y mode. puede pasarse rápidamente a pantalla completa. So if you want to show something in the classroom and get the full size of your Así que screen. es fácil para poder usarlo en la clase y mostrar diversas cosas. What other cool things are in there? Let me show some other new features that we have added. Otras nuevas características que han añadido. When you type in something in the algebra view, then we are trying to be like a good Austrian waiter. What is that?
Dice que cuando ellos escriben alguna cosa en el punto de vista algebraico, quieren que se comporte como un buen In a restaurant, camarero waiter. austriaco. Yeah, yeah. Like when you finished your meal in Austria, a good waiter should come to you and ask you, what would you like for dessert? And a really good waiter would not just ask you, what would you like for dessert, but he would say, we have this special cake today that we would really like to offer. Un camarero austriaco, cuando acaba uno la comida, se acerca diligentemente y le pregunta, ¿qué quiere usted de postre? Tenemos estos postres especiales. So we try to do that also, and we Queremos hacer lo mismo aquí. offer desserts. Les ofrecemos postres a los usuarios de GeoGebra. So after typing in an equation of a function like x squared minus 2, you might want to see the special points of this. Así que cuando uno escribe, por ejemplo, una ecuación, automáticamente el camarero, digamos, GeoGebra, le muestra, ¿quiere usted saber algo de puntos especiales de esta ecuación? So you can click on that. Si hacemos clic ahí, aparece You get them. los extremos, las raíces, etc. So once again, just after typing this in, you get this button, especiales. click on it, you get it. Another example for these desserts, if you want to solve an equation in Más GeoGebra, ejemplos de postre, si queremos resolver una ecuación, we have a dessert for that also, the solve dessert. automáticamente le presentan al usuario la posibilidad de resolver la ecuación. So when you type in an equation, GeoGebra will assume that you might want to get to De solutions. manera que cuando uno pone una ecuación, automáticamente GeoGebra supone que uno quiere resolverla. And we have done something new that in the graphing calculator, in the algebra view, you can now use some of the CAS functionality. De manera que en el punto de vista gráfico tenemos la posibilidad de usar algunas de las funciones de la calculadora algebraica. And by this, we kind of help the user to discover what is possible with GeoGebra, which otherwise they may just have never found out that they need to go to the CAS view and then do it there. Ya, de esta manera no tiene por qué irse el usuario al punto de vista de álgebra computacional, sino que lo hace directamente ahí. Okay, so this is kind of the basic idea of the new graphing calculator. Make it really simple and try to help the user to find out what's possible. Así que las dos ideas, en resumen, de la nueva calculadora gráfica es ser muy sencillo y propiciar el que el usuario se encuentre cómodo ofreciéndole distintas cosas que piensa que pueden ser útiles. This unbundling of having a different graphing calculator app and having a different geometry app also allows us to make a couple more changes. Pero además hay otro par de cambios nuevos que vienen propiciados por el hecho de tener el punto de vista So I will now show you the new geometry app. Sorry. Así que va a enseñarnos ahora el nuevo app geométrico. So the new geometry app, when you open it up, looks like this. Cuando uno lo abre, lo que aparece es una cosa como esta. Extremely simple. So Muy sencillo, extremadamente sencillo. Only these tools, kind of like the basic Euclidean tools, so to say. Son como unos ingredientes básicos. You can draw circles, and for example, if you want to construct a parallelogram, you could do that here by, just intersections and stuff like this. Yeah, anyway, I don't want to do it now, I'm too lazy. So I can ask for more tools. Puede uno pedir más herramientas. So I can say, that's not enough. I need a parallel line now. Ahora necesita unas líneas paralelas, pues So you puede can ask irse a... You can ask for more tools, and then you get more tools. And then you can use these other tools. And if that's also not enough, because you are a really advanced user, you can ask for even more tools. Puede uno pedir más todavía. And now you have everything that you already have at the moment. Exacto. Y ahora tenemos todo lo que teníamos hasta ahora. So again, a simple idea. If you start with younger kids, they may just start with this. And then you can add more and more over time. De manera que uno va añadiendo utensilios según los va necesitando. And of course, if you want to see the algebra, you can still go there, but it's just not there from the beginning. It's a little bit hidden.
Pero si uno quiere ver la versión, la ventana algebraica, puede hacerlo, pero no está encima. Simplemente no tiene más que hacer un pequeño cambio. Where do you find these apps? So if you want to try them out, you can just go on our website, and instead of www.geogebra.org, you type beta.geogebra.org. Si uno quiere usar esta aplicación que acaba de salir, lo que tiene que hacerse es ir a geogebra.org y poner delante beta. www.beta.org. So these two are the first ones where we're doing this new user interface, and I invite you to have a play with that. Let me just make it a little bit bigger. Yeah, so I invite you to try them out and let us know what you think about it. If you like it, let us know. If you don't like it, please also let us know. And then let us know why you don't like it or what you couldn't find. Nos pide que por favor lo descarguemos, lo usemos y comuniquemos a ese correo electrónico tanto si nos gusta como si no nos gusta lo que han hecho. Así que agradece información de vuelta. Now you may say, what happened to my good old user interface? Podemos también preguntarnos, ¿dónde está mi vieja interfaz de usuario? ¿Dónde está la tradicional? Yeah, so you don't have to be afraid. We're not going to kill the old one. It's still going to be there. No nos va a esconder esto. Los que nos gusta la aplicación antigua, podemos seguir yendo a geogebra.org Classic. There will be a classic version of GeoGebra. I guess. Actually, there already is a classic version if you've looked closely on our download page. Here, there is already a GeoGebra Classic. GeoGebra Clásico. Ahí está la versión tradicional. Yeah, so this is what's going to change. In the future, these calculadoras matemáticas are going to be the new user interface, and GeoGebra Clásico will be the classic. Esas calculadoras matemáticas será la nueva interfaz de usuario y el clásico continúa siendo el clásico. Yeah, and as said, we try to really bring it out everything at the same time, and we're going to start releasing very soon after the conference. Y todo esto se va a hacer público muy pronto después de la conferencia, you mean the GeoGebra Global Gathering? Yeah, so in early August. Yeah. A principios de agosto. Yeah. Así que será público a principios de agosto. Good, so that's the exams. Another thing, that's the apps. Another thing that I want to mention today is GeoGebra use in exams. So now Otra de las cosas que quiere mencionar es una cosa nueva, es el uso de GeoGebra en los exámenes. Now that we have these graphing calculator apps, people started to ask us, well, can't we use GeoGebra on the phone instead of a real graphing calculator during an exam? Entonces, ahora que hay una calculadora en los teléfonos, la gente se preguntó si podrían usarlo en los exámenes en vez de usarlo en los ordenadores de sobremesa. So we have been working with some teachers in a pilot project in Bavaria where they use GeoGebra in exams on Android tablets. Y lo que han hecho es un experimento con profesores en Baviera en el que han usado en exámenes GeoGebra a través de una tableta. And during that time we have developed a special exam mode of GeoGebra, which we are now going to include in all of our new phone apps too. Bien, y lo que han hecho es desarrollar entonces un nuevo modo GeoGebra para ser usado en los exámenes que van a incluir a partir de ahora en todas las aplicaciones, en todas las versiones de teléfono. So let me show you what the exam mode looks like on an iPhone. Nos va a mostrar cómo el aspecto que tiene en un iPhone el modo de exámenes de GeoGebra. In the app, if you go to the menu, there will be a menu item exam mode. Habrá un menú como este en el cual una posibilidad será el modo de exámenes. Then you get a screen that tells you switch to airplane mode. Habrá una pantalla como esta que te dirá que si quieres cambiar al modo de avión, ¿no? Airplane mode, you say. The app will then automatically
notice when all of the internet connections and all Bluetooth and everything is turned off. De manera que todas las conexiones con Internet, etcétera, se anulan. Yeah, so the students can do that themselves. Yeah? Los estudiantes tendrán que hacer el examen ellos mismos. So after everything is turned off, the next step is this start screen here. A continuación, después de que se han desconectado todas las conexiones con Internet, aparecerá una pantalla como esta. And the start screen simply explains to the user how it works. Y si le damos a Start, nos enseñarán cómo se usa esto. So we don't need to read all of this. The important thing is that when you start the exam mode, a timer is going to start running. Sí, no hace falta leer todas las instrucciones. Lo que hay que saber es que cuando uno empieza el modo examen, empieza también a contar un cronómetro. Because it's important for the teacher to know that the students did not leave the exam mode during the exam and then re-entered it later. Sí, porque es importante para el profesor saber que el estudiante no ha interrumpido el examen, no se ha marchado, no ha vuelto después. So the idea is very simple. The teacher, in the beginning of the exam, does a countdown. La idea es muy sencilla. El profesor, al principio del examen, empieza a contar el tiempo. 5, 4, 3, 2, 1, and then everybody presses start. Y entonces el profesor dice, ya. And after that moment, you will see this green bar at the top. Aparecerá a partir de ese momento que el profesor dice, ya, aparecerá arriba esta barra de color verde. Green means that the student did not leave GeoGebra, always stayed in GeoGebra. Verde significa que el alumno no se ha marchado de GeoGebra, que está trabajando con GeoGebra todo el rato. If the student does anything else, go to another app, open any other screen. Si el alumno hace cualquier otra cosa, se va a otra aplicación, hace cualquier otra cosa, se convierte en red. Sí. Then the green bar gets red. Se pone la raya en rojo. And the teacher can see that. Y el profesor puede ver que se ha ido a otra aplicación. And the teacher can also have a look at the exam log. El profesor también puede echar un vistazo al log, no sé cómo dice, log del examen, donde están las cosas que han ido ocurriendo durante ese tiempo. Which tells the teacher how long the student has left the exam mode. Y así verá cuánto tiempo se ha marchado de la aplicación GeoGebra durante el examen. Yeah. So it's a very simple way where we simply check whether a student has stayed inside of GeoGebra all of the time throughout the exam. Y verificar si ha estado todo el tiempo dentro de GeoGebra o no. Yeah, as said, we're going to include this in our new apps. Over the summer, when we release it, please try out the exam mode with your students and let us know how that worked and if you think that could be something for the future. Ellos van a poner esta modalidad en las versiones que vayan a salir este verano y nos pide que por favor lo usemos con nuestros alumnos y les demos información de si nos parece bien o mal. A couple quick other things that I want to mention before my time runs out. Otras dos cosas que quiere contarnos rápidamente. Another future project is that we are working on a whiteboard app based on GeoGebra. Bueno, una de las cosas que quieren trabajar es la pizarra GeoGebra. Una pizarra hecha con software, por supuesto. This has started, it's a project with the Ministry of Education from Bavaria, where they've asked us to do that. Es un proyecto, de nuevo, con el Ministerio de Educación de Baviera. And probably next year we will be able to release first prototypes of that. Next what? Next year. El año que viene posiblemente ya haya algún prototipo de estas pizarras electrónicas con GeoGebra. Coming back to, away from the apps, coming back to the materials. So you see here in this conference many nice presentations with GeoGebra materials. Sí, volviendo a los materiales como los muchos que ha visto que se han producido en esta conferencia interesantes. And I also checked the statistics, so there's a huge number of Spanish materials on our website. Materiales en castellano hay una cantidad enorme de ellas. Also a lot of Portuguese, but Spanish is the second biggest language after English by far. Dice que el castellano es la segunda idioma de los materiales después del inglés. Just to mention that we are working on many integrations. So when you have something
done in GeoGebra on our website, we want to allow you to include that into your learning management system, whatever you use. Ya, una de las cosas que están trabajando es la integración de resultados de GeoGebra en distintas aplicaciones en las que uno esté trabajando. So we already have an integration with Google Classroom, working on one for OneNote. We will do an LIT app, for those who know that, for Canvas, It's Learning, Schoology, and that can also be used for Moodle. En particular hay integración con lo que pone allá arriba, Google Classroom, OneNote, etcétera, de manera que lo que uno trabaja en GeoGebra puede automáticamente sumergirlo en estas aplicaciones. So if you want to include GeoGebra in another system, essentially, and it's not easily possible now, please let us know because we want to help you. Si alguien está interesado en que las cosas de GeoGebra fácilmente se puedan sumergir en algún otro sistema de los que aún no han trabajado, por favor díganselo, que estaré interesado en considerarlo. I will skip the groups, but I promised my wife to show this, so I need to do that. Now you can, the boss says that you can continue a few minutes more. So I need to finish, and I will do that in a minute. So what you see here is that we now have automated checking for geometric constructions. Tenemos un chequeo automático de construcción geométrica. And we are going to use that for user certification soon. Y van a usar esto para certificados de usuario. That means you can work through such worksheets, such tasks, and then we automatically know when you have successfully done it, or a student has done it, and then we can issue certificates for users by doing that. La idea es que uno va a tener que hacer unas determinadas construcciones y la máquina automáticamente va a verificar si esa construcción es correcta o no, y de esa manera podrán emitir, bueno, pues, una calificación o un certificado de usuario. And we have tested this in a European project in an online course, so we are now ready to roll this out this fall. Se ha chequeado esto en un proyecto europeo y la idea es seguir adelante con ello. Last thing to mention, this summer we are also going to change our website, not just the apps, but also the website. Van a cambiar este verano también la página web. And the website is going to be structured as a social network. Y se va a estructurar como una red social. The idea is that we have so many materials that it's very difficult to find the good ones. Dice que hay tantísimos materiales actualmente que es difícil encontrar algunos los buenos. So the idea is by following other people who make good materials or by joining groups who talk about things that you are interested in, you can find what's helping you more. Si la idea es destacar un poco personas o grupos en cuyos materiales nosotros estamos frecuentemente interesados para poder seguirles. Okay, that's it. Thank you very much. Next week